Es un privilegio el que yo tengo el estar frente a ustedes y compartirles también de algo muy importante para todos, para ustedes, para mí. Créanme que las experiencias que yo paso, en las cuales al buscar de la presencia del Señor me producen a mí un beneficio para mi alma, también yo lo quiero compartir con ustedes. Quiero compartirles que en mi canal, en el botón de la comunidad, yo dejo ahí anuncios. Y tengo 2 sábados en los cuales el Señor pues me ha puesto en mi corazón el deseo de compartirles la necesidad que tenemos de ayunar y orar para poder ver los milagros y las victorias en nuestra vida. Sí, amado hermano. Hace 2 sábados atrás coloqué el anuncio y este sábado también. Como también después de finalizar el ayuno a las 6 de la tarde también posteo para que ustedes también, si quieren animarse a hacer ayuno al Señor, día sábado, yo voy a estar posteándolo allí para que ustedes se preparen y que puedan hacerlo juntamente conmigo. Y en uno de los posteos que hice el sábado pasado, yo escribí allí cómo se debe de hacer el ayuno, ¿verdad? Y también con el ayuno lo que nosotros podemos recibir en nuestra vida. El día de hoy quiero compartirles el por qué se debe de ayunar. Sí, es una necesidad que tenemos todos. Todos tenemos una necesidad de ayunar. El ayuno es algo que quebranta la vasija, quebranta el corazón, quebranta el alma, quebranta nuestro ser. De manera que podemos someter o sujetar todo deseo de nuestra carne. Y el Espíritu es el que va a gobernar en nuestro ser. Y de hecho, cuando el Espíritu gobierna, influido por el Espíritu Santo, nosotros vamos a agradar a Dios. Y yo creo que ese es el deseo que tenemos, agradar a nuestro Creador, agradar a nuestro Dios. Yo quiero compartirles el día de hoy una escritura. Está en Esdras. Y fíjense que yo aprendía allí algo muy importante, de que cuando uno va camino en esta vida, porque esto es un peregrinaje, vamos camino hacia ese lugar de bendición, hacia ese lugar que Dios quiere que nosotros vivamos. Un lugar donde podamos ver su provisión completa, su sanidad, su protección. Él quiere darnos todo eso. Yo voy a leer en Esdras, en el capítulo 8, el versículo 21. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y publiqué ayuno allí junto al río de Arabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para toda nuestra hacienda. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan o le abandonan. Esdras fue un profeta que vivió pues hace mucho tiempo y mucho tiempo antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. Ellos estaban habitando en Babilonia porque habían sido llevados a la fuerza a Babilonia en una ocasión porque el pueblo hebreo había desobedecido a las leyes de Dios, lo habían abandonado pues. Y cuando uno abandona la gracia de Dios, cuando uno abandona ese lugar de refugio
¿Cómo uno lo abandona? Cuando uno deja de cumplir sus estatutos, sus mandamientos, su palabra, y hace uno su propia voluntad, o lo que hacen los demás, como le pasaba al pueblo hebreo. Ellos hacían lo que hacían los demás pueblos por ocasiones. Y Dios no se agradaba, porque Dios les había dicho, ustedes van a ser diferentes a todos los pueblos, porque los demás hacían muchas cosas que no eran agradables delante de Dios, eran crueles, adoraban como muchos dioses para ellos. Y Dios no quería que su pueblo de Israel hiciera eso. Y Él les había dicho, yo Jehová soy uno solo y yo soy vuestro Dios. Y yo soy celoso, les decía. Entonces ellos deberían de mantenerse siempre obedeciendo la palabra, pero ocasionalmente ellos desobedecían. Como se salían de esa protección, entonces los enemigos venían y los tomaban por la fuerza y los llevaban a sus países para que les trabajaran y produjeran para ellos. Eso era lo que había pasado con este pueblo hebreo en ese tiempo en el cual los babilonios habían entrado y los habían llevado por la fuerza. Bueno, después de un tiempo ellos encontraron gracia, porque ya estando allá en los países donde eran llevados, ellos se arrepentían, se humillaban y buscaban a Dios y le agradaban a Dios. Y entonces Dios les daba esa gracia delante de los gobernantes en esos países, en este caso en Babilonia. Esdras halló gracia ante el rey y pidieron ellos si podían retornar a su tierra, a esa tierra prometida que Dios les había dado ya, pero que por la desobediencia ellos habían sido sacados de su propia tierra. Entonces Esdras le dijo al rey que les diera pues la gracia de regresar a su tierra, y el rey lo hizo. Así que ellos regresaron, pero cuando iban a regresar, dice que hubieron muchas familias. Si usted puede leer en el capítulo 8, versículo 1 de Esdras, va a encontrar ahí todas las familias y las genealogías, las cabezas de las genealogías que retornaron de Babilonia hacia Israel. Y entonces dice que Esdras sabía que durante durante el camino, durante la travesía que iban a hacer por esos caminos solitarios, podrían encontrar enemigos, salteadores, ladrones, que en ese tiempo pues merodeaban en los caminos, muchas bandas de gentes que pues salían a asaltar a los caminantes. Y entonces Esdras tenía el temor de que cuando fueran de camino pudieran haber estos hombres que robaban a los caminantes. Entonces dice que Esdras proclamó ayuno y dijo, y yo proclamé ayuno junto al río. Antes de comenzar la jornada, a la orilla de un río, allí acamparon, y proclamó ayuno todo ese día para afligir sus almas delante de Dios y pedir a Dios, dice, para solicitar a Dios la ayuda, para solicitar de Él que nos diera un camino derecho, un camino que no tuviéramos contratiempo, que nos llevara hasta el lugar de nuestro destino y que también sea derecho para nosotros, para nuestros hijos y para la hacienda que tenemos. O sea que Esdras estaba pidiendo a Dios protección para todos ellos y para sus hijos. El ayuno era algo que era practicado en antiguos tiempos, ¿verdad? Antes de que Jesucristo viniera, se practicaba el ayuno. En Levítico capítulo 16, versículo 29, el Señor les dio ordenanza a Israel y les dijo, y esto tendréis
por estatuto perpetuo, o sea, no por un tiempo, para siempre. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni ustedes, ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Se les dio ordenanza a ellos de que hicieran ayuno perpetuamente. Por eso Esdras también practicó el ayuno. Entonces, usted me va a preguntar, hermana, ¿y será que para nosotros en este tiempo también debemos de ayunar? ¿Será que nosotros tenemos que ayunar también si estamos viviendo bajo la gracia? ¿Qué piensan ustedes? San Mateo capítulo 9, versículo 14. Ya cuando andaba Jesús en la tierra, andaba con sus discípulos. Y dice que entonces, hermanos, habían unos discípulos también de Juan el Bautista. Y también los fariseos, que era una secta, ¿verdad?, de la ley. Ellos también practicaban el ayuno, porque a ellos se les había dado estatuto que practicaran el ayuno. Cuando Jesús anda en la tierra, los discípulos de Cristo no ayunaban. Durante todo ese tiempo que Jesús anduvo con sus discípulos, ellos no ayunaron. Ellos comían. Incluso cuando las multitudes tenían hambre, Jesús les daba de comer. Ahora, se acercaron entonces, en el capítulo 9, versículo 14, dice la palabra que entonces los discípulos de Juan vinieron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado de ellos y entonces ayunarán. Porque mientras Él estaba con ellos, hermanos, en la tierra, ellos andaban felices porque su maestro andaba con ellos. No tenían necesidad de nada. El maestro era como su guía, su mentor. Ellos se sentían protegidos con Él, guiados. ¿Qué les podía faltar? El mismo Jesús, el mismo Dios hecho carne, estaba con ellos caminando. No había necesidad que ellos ayunaran. Entonces Jesús les dijo: por esta razón ellos no ayunan. Pero viene un día en el cual les dijo: el esposo les va a ser quitado. El día que Jesús fue quitado fue cuando fue crucificado y después que resucitó, ascendió al cielo. Y vemos que después que ascendió al cielo, comenzamos a ver a los discípulos ya en la búsqueda de esa presencia del Espíritu Santo en el aposento alto. Desde allí, en Hechos capítulo 2, comenzó la búsqueda de los discípulos, porque ya el esposo les había sido quitado. El maestro ya no estaba con ellos. Hasta ahora, todavía Jesús no ha venido a la tierra. Por lo tanto, todos los seguidores de Jesucristo somos llamados a que practiquemos el ayuno, como lo buscó Esdras. Esdras decía: para que nuestro camino sea derecho, sí, que no nos apartemos del camino por otras veredas. Es muy importante el ayuno, para que Dios haga derecho nuestro camino y que sea derecho en nosotros, en nuestros hijos, esté ese camino derecho con protección de nuestro Dios. Por eso les invito los sábados que me acompañen a hacer ayuno y oración, no para mí, sino por ustedes mismos. Y que así como yo pido camino derecho para mí, que cada uno de ustedes también el Señor les ayude y haga un camino derecho para ustedes, para que puedan caminar en el camino de la vida hasta llegar al final de nuestra carrera, siempre agradándole a nuestro Dios. La invitación está abierta. Por favor, acérquense siempre y miren en el botón de la comunidad, en mi canal, allí van a estar los anuncios para que puedan inscribirse con un like
Cada vez que yo vea ese dedito, ese like, yo voy a saber que es uno más que se está agregando al ayuno y la oración los días sábado. Y que Dios nos ayude, amados hermanos. Usted verá milagros en su vida. Aquellas cosas que usted no había podido ver realizadas, Dios va a comenzar a obrar en su vida, porque en el ayuno y la oración encontramos el poder y encontramos el favor de nuestro Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te veo en mi próximo video y hasta entonces.